Plutón es una escena del crimen. Durante décadas creímos que era un mundo pequeño, frío y muerto. Estábamos completamente equivocados. Durante 76 años lo llamamos planeta. Lo pusimos en los libros de texto, en los pósters escolares, en las maquetas del sistema solar, al final de esa fila ordenada de mundos que parecía cerrarse con una pequeña bola helada perdida en la oscuridad. Luego, en 2006, le quitamos ese título, y en cuanto dejó de ser oficialmente un planeta para mucha gente, dejó también de ser interesante. La historia pareció terminar ahí. Un cuerpo pequeño, lejano, congelado, degradado y casi irrelevante, aparcado en el borde del sistema solar como un resto sin importancia. Ese es el Plutón que la mayoría de la gente todavía lleva en la cabeza. Y casi nada de eso es cierto. Porque mientras nosotros discutíamos si merecía seguir llamándose planeta, Plutón seguía allí fuera, a casi 5.900 millones de kilómetros del Sol, haciendo cosas que no debería estar haciendo. Cosas que no encajan con la intuición. Cosas que no encajan con los viejos modelos. Cosas que obligan a aceptar una idea muy incómoda. Subestimamos a Plutón de una forma casi vergonzosa. Eso es lo que hace tan inquietante esta historia. No que Plutón sea extraño, sino que fue extraño todo el tiempo y nosotros preferimos tratarlo como si fuera un escombro congelado. La lógica parecía impecable. A esa distancia, la luz solar llega brutalmente debilitada. El Sol, visto desde allí, ya no domina el cielo como aquí. Apenas es una estrella extremadamente brillante. La superficie ronda los 230 grados bajo cero. Esa es una temperatura tan absurda para cualquier intuición humana que el nitrógeno, algo que aquí respiramos como gas, allí puede congelarse y convertirse en sólido. La atmósfera misma puede caer y endurecerse sobre el suelo. El frío no es una condición del paisaje, es el paisaje. Plutón además es pequeño. Con unos 2.377 kilómetros de diámetro, ni siquiera alcanza el tamaño de nuestra Luna. Durante décadas, toda la lógica científica apuntaba en la misma dirección. Un cuerpo tan pequeño, tan frío y tan remoto, debería haber perdido su calor interno hace miles de millones de años. Debería estar muerto por dentro, inmóvil por fuera y completamente rendido al paso del tiempo cósmico. Una reliquia, un fósil. Un trozo congelado del origen del sistema solar haciendo absolutamente nada en la oscuridad. Ese era el consenso. Hasta que New Horizons llegó. No fue una llegada cómoda. No fue una misión que pudiera frenar, quedarse, orbitar y estudiar con calma. Tardó 9 años y medio en alcanzar Plutón. 9 años y medio cruzando el sistema solar para disponer de una sola oportunidad. Un sobrevuelo rapidísimo. Un instante irrepetible. El 14 de julio de 2015, la nave pasó a unos 12.500 kilómetros de la superficie a casi 50.000 kilómetros por hora. No podía volver atrás. No podía corregir después. No podía repetir la escena desde otro ángulo. Solo tenía una oportunidad de mirar bien. Y lo que vio destrozó la versión de Plutón con la que habíamos vivido durante generaciones. La primera gran herida en esa vieja imagen se llamó Sputnik Planitia. Desde lejos parecía una llanura enorme, clara y extrañamente lisa. Ya solo eso resultaba raro, porque una superficie tan suave en un mundo tan antiguo implicaba una pregunta muy peligrosa. ¿Dónde están los cráteres? En casi cualquier cuerpo pequeño, frío y viejo del sistema solar, los impactos se acumulan durante miles de millones de años y se quedan allí. Marcan la superficie como cicatrices permanentes. En Plutón debería haber ocurrido lo mismo. Pero Sputnik Planitia no parecía una superficie vieja. Parecía una superficie renovada, rehecha, como si algo hubiera estado borrando sus heridas. Y ahí empezó a romperse el caso. Cuando las imágenes de mayor resolución llegaron a la Tierra, la llanura dejó de parecer lisa en el sentido simple. Estaba dividida en grandes células poligonales, algunas de decenas de kilómetros de ancho, separadas por surcos poco profundos.
No eran grietas aleatorias. No eran cicatrices del impacto original. Eran patrones. Patrones de movimiento. Patrones de convección. La superficie no estaba quieta. El hielo de nitrógeno estaba circulando lentamente, subiendo desde abajo, expandiéndose, enfriándose y hundiéndose otra vez por los bordes como una lámpara de lava a cámara geológica. Ese descubrimiento, por sí solo, ya era escandaloso, porque significaba que en Plutón, en un mundo donde no debería estar pasando nada, el hielo se estaba moviendo, el terreno se estaba reorganizando. La superficie estaba viva en sentido geológico. Lentamente, sí, pero activa. Lo bastante activa como para borrar cráteres, renovar regiones enteras y mantener un paisaje joven en una parte del sistema solar donde todo debería estar definitivamente congelado. Eso abrió una pregunta todavía peor. ¿De dónde sale el calor? Pues Plutón no está siendo retorcido por la gravedad de un gigante cercano como Europa o Encélado. No recibe una gran fuente de energía externa. El Sol, a esa distancia, ya no sirve como explicación para nada que implique actividad interna importante. La única respuesta razonable parecía ser el calor residual del interior, alimentado en parte por decaimiento radiactivo dentro de su núcleo rocoso. Pero ahí es donde el rompecabezas se vuelve realmente inquietante. Plutón es demasiado pequeño. Debería haber perdido ese calor hace muchísimo tiempo. La matemática decía una cosa, las imágenes mostraban otra, y las imágenes ganaron. Lo peor para la vieja idea de Plutón es que Sputnik Planitia no fue una anomalía aislada. A medida que New Horizons siguió enviando datos, empezó a aparecer un patrón mucho más difícil de ignorar. Había montañas, no pequeñas colinas dudosas, montañas reales, algunas elevándose más de 3 kilómetros sobre el terreno circundante. Y no estaban hechas del hielo delicado con el que solemos imaginar los mundos helados, sino de hielo de agua, que a esas temperaturas se comporta como roca. Agua convertida en piedra, cordilleras de agua congelada que se alzaban con bordes nítidos y una apariencia demasiado fresca para pertenecer a un mundo geológicamente muerto. Eso significaba que algo las había levantado. Algo había empujado terreno hacia arriba en un cuerpo donde, según todas las expectativas anteriores, ya no quedaba energía suficiente para construir nada. Los perfiles de esas montañas no parecían ruinas erosionadas de una actividad remota. Parecían relativamente jóvenes, pues había en ellas una forma de nitidez que sugería pasado reciente en términos geológicos. Nada en Plutón debería tener aspecto de haber ocurrido hace poco. Y, sin embargo, allí estaba. Después vinieron los glaciares. No glaciares de agua como los que conocemos en la Tierra. Glaciares de nitrógeno. Ríos lentísimos de hielo volátil descendiendo desde zonas altas, fluyendo hacia regiones bajas y acumulándose en Sputnik Planitia, como si Plutón, contra toda lógica, siguiera remodelando su propia piel. Es difícil exagerar lo raro que resulta eso. En un mundo donde la temperatura jamás se acerca a nada que nos parezca habitable, donde el nitrógeno se congela como roca, hay sistemas glaciares activos, dejando marcas de flujo y alterando el paisaje. Plutón no solo no estaba muerto, estaba trabajando. Ese es el detalle más perturbador. Y no estamos hablando de una vieja estructura fósil, de una rareza aislada o de una curiosidad sin consecuencias. Estamos hablando de procesos. Procesos reales, lentos, persistentes, incompatibles con la caricatura de un mundo pequeño y acabado. Cuanto más se observaba, más parecía que Plutón se negaba a obedecer la categoría en la que lo habíamos metido. Y entonces aparecieron Bright Mons y Picard Mons. Ahí la historia dejó de ser simplemente incómoda y empezó a volverse verdaderamente alienígena. Estas estructuras, enormes, elevadas, con depresiones centrales que recuerdan a calderas volcánicas, no encajaban bien con casi nada de lo que se esperaba encontrar allí. Los científicos fueron prudentes al principio. Hablar de criovolcanes en Plutón era una afirmación enorme. Y un volcán de hielo en un mundo tan frío y tan pequeño sonaba casi ofensivo para las viejas ideas
sobre cómo debía funcionar la geología de estos cuerpos. Pero los indicios siguieron acumulándose. El terreno alrededor tenía pocos cráteres. La textura era extraña, abultada, irregular, compatible con material expulsado desde el interior y congelado al quedar expuesto. Todo apuntaba a una conclusión extremadamente incómoda. Plutón pudo haber tenido erupciones relativamente recientes. No lava de roca fundida, sino una mezcla helada de agua, amoníaco, metano y otros compuestos abriéndose camino a través de kilómetros de corteza congelada. Piensa en lo que significa eso. Una montaña que quizá vomitó hielo en un mundo donde no debería existir energía suficiente ni para derretir agua, mucho menos para empujarla hacia arriba. Un criovolcán no es solo una rareza, es una declaración de guerra contra la vieja versión de Plutón. Es la prueba de que ese pequeño mundo seguía reteniendo capacidad de transformación interna cuando ya debería haberse quedado quieto para siempre. Y todavía faltaba la atmósfera. Eso fue otro golpe, porque Plutón no solo tiene una atmósfera, sino una atmósfera mucho más compleja y hermosa de lo que cualquiera esperaba. Una capa fina de nitrógeno, metano y monóxido de carbono extendiéndose a gran altura sobre la superficie. Cuando New Horizons observó el Sol poniéndose detrás de Plutón, vio algo que nadie esperaba ver con esa claridad. Capas de neblina azul superpuestas unas sobre otras, como si ese pequeño mundo helado tuviera una piel atmosférica delicada y viva. El color azul venía de las tolinas, moléculas orgánicas complejas, formadas cuando la luz ultravioleta rompe compuestos simples en la atmósfera y sus fragmentos vuelven a reunirse en cadenas más complicadas. Esas partículas terminan descendiendo y tiñen la superficie con tonos rojizos y pardos. La apariencia de Plutón no era simplemente roca y hielo, era química orgánica cayendo del cielo. Eso solo ya bastaría para hacerlo extraño. Pero la atmósfera, además, no es estable en el sentido que nos gustaría. Plutón sigue una órbita muy elíptica alrededor del Sol, y eso significa que su relación con la luz cambia enormemente a lo largo de los siglos. Cuando está más cerca, parte del nitrógeno congelado de la superficie se sublima y la atmósfera crece. Cuando se aleja, esa misma atmósfera puede volver a congelarse y caer. Plutón, en cierto modo, respira, inhala y exhala su propia envoltura gaseosa en un ciclo que dura siglos. Eso no suena a un cadáver cósmico. Suena a un sistema activo, cambiante, raro, con más capas de comportamiento del que nadie había previsto. Y lo más inquietante es que ni siquiera ahí termina la historia. Porque dentro de esa atmósfera tenuísima aparecieron patrones de viento, variaciones térmicas y estructuras que acabaron conectando con algo que parecía aún más improbable. Dunas. Dunas en Plutón. No dunas de arena terrestre, sino acumulaciones de granos de metano movidos por un mecanismo que antes no habíamos visto en ninguna otra parte. En una atmósfera ridículamente delgada, demasiado tenue en principio como para transportar material como hace el viento aquí, la sublimación del nitrógeno ayuda a levantar partículas y a permitir que corrientes débiles las reorganicen en formas alineadas con la dirección predominante del flujo. Un mundo que no debía tener casi ni aire mostraba señales de clima. Un mundo que no debía tener actividad superficial estaba esculpiendo formas con viento y hielo. Y cuanto más se acumulaban los hallazgos, más evidente se hacía la magnitud del error. No habíamos subestimado solo un detalle de Plutón. Habíamos subestimado su naturaleza completa. Habíamos supuesto que tamaño equivalía a simplicidad, que frío equivalía a muerte, que lejanía equivalía a aburrimiento. New Horizons destruyó cada una de esas ideas. Plutón no era grande, pero era complejo. No recibía casi energía solar, pero seguía activo. No era un mundo cálido ni masivo. Y aún así estaba haciendo cosas que planetas y lunas más grandes dejaron de hacer hace miles de millones de años.